Buenas tardes, a todos mis estudiantes nuevamente les doy la bienvenida a mi canal, a mi espacio, este espacio que armé para poder explicar detalladamente las actividades que ya dejé por escrito, pero teniendo en cuenta que educación artística plástica es una materia principalmente de taller, una materia práctica de trabajo en clase, y en este caso estamos imposibilitados en estar en el aula, considero que es mucho más entendible poder contarles de qué se trata cada trabajo, cada concepto, de lo que ustedes están leyendo en la hoja para que puedan entender e interpretar cuál es el sentido, el significado de la actividad que les estoy mandando. En este caso, para mis estudiantes de segundo año de secundaria, la actividad que paso a explicarles es la de la metáfora visual. ¿Qué quiere decir metáfora visual? Es la representación, mediante un dibujo o una ilustración, de una historia que pueda ser real, inventada, un sueño, una fantasía. Ustedes como dibujantes van a intentar realizar lo más claro posible un dibujo que detalladamente y de manera figurativa, o sea, un dibujo realista, pueda contarme a mí y al espectador en sí en general una historia y que se entienda a simple vista. El dibujo debe ser claro y conciso, directo y un solo dibujo. No deben hacer una secuencia tipo historieta o cómic. No, es una sola imagen, una sola ilustración que tiene que representar la historia que ustedes quieren contar. Por cierto, en la hoja, segundo año, deberán hacer el recuadro, como en todas las actividades del año pasado, cuando estaban en primero. Este recuadro, al igual que en primer año, tiene que tener 2 centímetros de ancho, siempre contando desde el cero de cada margen. Y por encima del recuadro, igual que el año pasado, se escribe nombre y apellido, el curso y el título de la actividad con una letra legible y en virome. Así yo puedo después saber de quién es cada trabajo y calificarlo adecuadamente. Pero volviendo a lo que es la técnica en sí, una vez que hacen el recuadro, deben dejar del mismo aproximadamente unos 4 o 5 centímetros del margen izquierdo. Para poder escribir una historia muy cortita, tiene que ser muy concisa, no se compliquen, no escriban una letra de canción, una poesía, no escriban un relato que después no puedan representar con un dibujo. Yo me refiero a que la historia debería ser algo por el estilo. Y perdón por lo burdo, pero así de simple tiene que ser. El lunes a la mañana, era invierno, estaba en la calle, salí sin paraguas, de pronto se nubló y se largó a llover, lo que causó un enorme fastidio a mí. Esa es una historia que fácilmente puedo representar con un dibujo, porque lo que tendría que hacer es una persona parada en el medio de la vereda, mojada, empapada y enojada. Se puede representar con un solo dibujo. A eso me refiero con que la historia tiene que ser bastante concreta y el dibujo muy directo. Ahora voy a pasar a mostrar algunos ejemplos de por qué y para qué se utiliza una metáfora visual. Estoy seguro que todos ustedes en algún momento habrán leído un libro de cuentos en lengua, y estos cuentos, ya sean metafóricos o fantasiosos, fantásticos como se suele decir, siempre están ilustrados en la tapa. Ustedes lo habrán notado eso. Hagan memoria y seguramente van a recordar que todos los libros de cuentos están ilustrados en sus tapas, en sus portadas. ¿Por qué es esto? Porque el dibujante, a través de una ilustración, ya les está contando de qué trata el cuento, en dónde está sucediendo, si es una novela, si es un drama, si es fantasía, si es acción, si es en el pasado, presente o futuro. Un montón de cuestiones, de características de la historia se pueden relatar a través de una buena ilustración que esté en la portada del libro. Y como el dibujo es tan representativo, a veces un solo dibujo puede contarnos todo lo que está escrito dentro de ese libro. Por ejemplo, acá estoy mostrándoles la tapa de una novela de Franz Kafka. Es muy conocida, se llama La Metamorfosis. Si no la leyeron, la recomiendo para que la lean. Es un tanto compleja, es una novela, es dramático, habla de una... de la crisis de una persona que siente mutar dentro de sí misma. Y fíjense, la ilustración ya me está contando que esta historia no es cómica, que esta historia no es aventura, que esta historia es un drama, y es un dibujo bastante perturbador, que es lo que tiene que ser porque así es el libro justamente. Ahora fíjense, con esta sola imagen, ya les está anticipando con qué se van a encontrar dentro de sus hojas. Este otro ejemplo se llama El pan de la locura. Esto ya es una historia un poco más simple, habla de una panadería en donde mediante la harina de centeno
se sospecha que están envenenando el barrio. Bueno, no les voy a contar mucho más. Pero fíjense que la ilustración ya me está contando dónde sucede esta historia. No sucede en el espacio, ni bajo el mar, ni en el futuro. Está pasando en lo que se llama la cuadra de la panadería, o sea, el horno donde se prepara todos los alimentos. ¿Sí? Estos son ilustraciones, son dibujos, son claros, son directos. Eso es lo que ustedes deben lograr. La técnica, por supuesto, que es libre, pero tienen que ocupar toda la hoja y pintar figura y fondo, todo por completo. Sombrear o pintar o utilizar viromes y fibras. Eso lo van a manejar a criterio de ustedes, pero deben ser prolijos para que la actividad pueda ser calificada. De fondo estarán observando, tengo un retrato mío y ahí al costado hay un dibujo que es como una especie de metáfora sarcástica, irónica de mi parte, que estaría haciendo una crítica del imperialismo moderno, poniendo muros, vallando ciudades y transformando sus banderas en símbolos que podrían ser denominados burdos, sarcásticos o irónicos. Está hecho con tinta y lápices y acá simplemente con un paisaje y un extraterrestre que se pregunta ¿qué está sucediendo en este planeta? Estoy dando una metáfora de la actualidad en la que estamos viviendo hoy en día, porque también se puede utilizar un mensaje más social y político con el dibujo. Ustedes lo van a manejar a su criterio, pero repito, la hoja debe tener recuadro, 2 centímetros de cada lado, nombre y apellido, una historia muy cortita escrita con letra legible y un dibujo directo que la pueda representar claramente. Este trabajo será presentado cuando la escuela se los mande, cuando les indiquen desde el colegio en qué fecha debe ser entregado, si no, a la vuelta de este receso forzoso, después del 31 de marzo, los corregiré yo en persona. No hay mucho más que decir, espero que la explicación haya sido clara y les deseo la mejor de las suertes con este trabajo. Y sin más que decirles, me despido. Hasta la próxima.